Dios bendiga a todo ese lindo pueblo que está conectadito ahí a través de Maranata Radio Ministry. En esta mañana poderosa el Señor, contento y agradecido de parte del Señor por esta bendición que nos otorga poder compartir con todo y cada uno de ustedes en este horario de la mañana. Así que saludamos a todo ese lindo pueblo que está conectadito ahí con nosotros en esta bendición linda. Dele like y dele compartir. Amén, que nos vamos a gozar. Amén, el mensaje que Dios pusiera en el corazón de mi hermano Ale Capo Carrillo, que va a estar con nosotros acompañándonos en el mensaje, en la predicación. Salúdanos, Ale. Dios bendiga a toda esa audiencia hermosa que siempre, ¿verdad?, está conectadita, escuchando palabra del Señor, edificando, ¿verdad?, sus pensamientos, ¿verdad?, en esa palabra que siempre trae vida a nuestros corazones. Así que estamos muy contentos de poder estar aquí juntamente con ustedes, compartiendo una palabra que sé que va a ser de edificación a sus vidas, como también lo ha sido en la mía, y estamos muy contentos de poder tener estos dos hombres de Dios y compartiendo con ellos, que es Julio y Ángel. Gloria al Señor. Mira, Ale, ¿dónde vas a estar el día de hoy? Bueno, voy a estar en Arecibo. Eso va a ser, déjame ver si lo tengo aquí. Hoy mi hermano Ale está en Arecibo ministrando la palabra del Señor, así que toda la gente que pueda estar por allá Iglesia compartiendo Pentecostal con Ale. Jerusalén. Allá estaremos. Eso así, en Arecibo. Arecibo. Eso será Iglesia Pentecostal Jerusalén. No tiene número. Déjame buscarlo aquí. Gloria al Señor. Así que mi hermano Ale va a estar en Arecibo el día de hoy, y en la medida que usted pueda apoyarle por allá, pues estamos seguros que va a ser de edificación. Y si usted tiene planes de llegar, lleve un amigo, hermano. Lo más importante es llevar los amigos. Gloria al Señor, que el culto y la reunión sirva para alcanzar almas para el Señor, que es lo más importante. Bueno, el nombre del pastor es Jeudiel, es 939-301-5399. Así que allí se pueden comunicar. La Iglesia Pentecostal Jerusalén, culto de fin del año. Qué bueno, gloria al Señor. Así que estamos en esta bendición linda, en esta bendición poderosa. Vaya dándole like, dele compartir. Vamos a arrancar con el tema. ¿Quién escribe? ¿Quién escribe? Ese es el tema. ¿Quién está escribiendo? Eso es el tema que vamos a desarrollar en esta mañana, esperando que Dios hable a nuestras vidas, que Dios hable a nuestros corazones a través de su palabra. ¿Qué base bíblica usamos, Ale? Bueno, vamos a Salmo capítulo 40, versículo 7. Santo. Te adoramos, Jesús. Quita el corito, 40, Joel. Salmo 40. Qué lindo Que es se el ponga Señor, un piano, aleluya. ponte algo ahí como un piano, como Sí, algo, un violín. un violín. Con una guitarra. un bajo. Salmo 40, versículo 7. Eso es. Bendito sea el Cordero de Dios. Y vamos a leer la palabra del Eterno. Siempre digo esta salvedad, siempre que leemos su palabra, ¿verdad? Nos encontramos delante de la presencia del Señor, ya que ella es la voz de Dios, impregnada en letra. Y mira lo que dice la voz del Eterno. Dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Pero vamos a otra base bíblica, donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos habla acerca, ¿verdad?, de lo que ya está escrito y de lo que verdaderamente, ¿verdad?, quién estaba escribiendo en su vida. Mira lo que dice en Mateo capítulo 26, versículo 53. Y mira lo que dice: ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y en esta preciosa mañana, ¿verdad?, Jesucristo nos enseña, ¿verdad?, que hay algo que está escrito, ¿verdad? Ahora el problema es quién está escribiendo en la vida de cada ser humano. ¿Por qué? Porque de Jesucristo, él estaba interesado de que se cumpliese en su vida lo que ya estaba escrito de él. Eso quiere decir que el que había escrito la vida de Jesús, ¿verdad?, cuando él viniera aquí a la tierra y todo lo que iba a acontecer con su vida y todo lo que él iba a pasar, ya estaba escrito. Eso quiere decir que desde antes de la fundación del mundo, él sabía que Dios había escrito acerca de su sufrimiento, de sus padecimientos, de todo lo que le iba a pasar. Imagínate, dice que desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo ya había sido elegido
como el cordero inmolado. O sea, que todo lo que estaba pasando en la vida de Jesucristo, él lo que estaba interesado es que se cumpliese lo que ya estaba escrito acerca de él. Entonces, su interés era de que lo que ya Dios había escrito, ¿verdad? Como muchas veces dice en el libro de las memorias, todo lo que ya Dios había escrito acerca de él, el deseo de él era que se cumpliese todo lo que estaba escrito. ¿Por qué? Porque el que estaba escribiendo la historia de Jesús aquí en la tierra, ¿quién era? Dios. Amén. Eso quiere decir que cuando Dios estaba escribiendo la historia de Jesús, aún desde antes de la fundación del mundo, que había hablado de que él había sido elegido, escogido, ¿verdad? Como ese cordero inmolado, como aquel que iba a morir, como aquel que iba a pasar. Él estaba enseñando, mi alma te adora, a sus discípulos, que lo importante era que Dios estuviese escribiendo en la vida de cada ser humano. ¿Por qué? Porque él está diciendo, bueno, lo que Dios ha escrito de mí, eso es lo que yo quiero que se cumpla. Eso es lo que está escrito y hacia ese propósito es que yo voy. Aquello que estaba escrito, ese es mi anhelo, cumplir con lo que ya está escrito, que se cumpla con lo que ya estaba escrito. Ahora, el problema es que en la vida del ser humano, dice la Biblia que Dios es el autor, y la palabra autor significa aquel que, el originador de un plan. Eso es lo que significa la palabra autor, cuando dice que Jesucristo es el autor de la vida, que Él es el autor de nuestra fe, que Él es el autor de nuestra salvación, ¿verdad? Hablando de verdaderamente de que Él es el que inicia. Aún el nombre, ¿verdad? El nombre de Dios en hebreo, que es Yod-Heh-Vah-Heh, significa el que crea todas las cosas, el que no es creado por nada ni por nadie, el autor, el que crea todas las cosas. Eso quiere decir que Dios es el iniciador, no solamente, ¿verdad?, del cielo y la tierra y de todo lo que nosotros vemos, sino que también Él es el autor, el que inició nuestra vida. Pero Dios inició nuestra vida, mi alma te adora, porque Él es el originador de un plan. O sea, que ya Dios, cuando creó al hombre, aún antes de crear, ¿verdad?, todas las cosas, ya Él tenía un plan de cómo Él iba a redimir, de cómo Él iba a salvar, de cómo verdaderamente Jesucristo iba a tener que padecer. Eso quiere decir que desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un plan, porque Él es el originador, el autor. También la palabra autor significa líder principal, creador, ¿verdad?, de nuestra fe, el que inicia, quien empieza y lleva a la perfección. El que, dice la palabra, el que inicia y lleva a su cumplimiento. Eso quiere decir que Jesucristo no solamente era el que, ¿verdad?, había estado con el Padre creando todas las cosas, iniciando todas las cosas, sino que también Él quería llevar a la culminación lo que estaba escrito acerca de Él. Y eso nos habla acerca de que hay alguien que está escribiendo. Y mira, esto yo lo digo, ¿por qué? Porque muchas veces Dios ha dejado de ser el autor de la vida del ser humano. Y cuando Dios deja de ser el autor de la vida del ser humano, Él siendo el iniciador, el que nos dio la vida, cuando Dios deja de ser ese autor, ¿verdad? El autor es aquel que verdaderamente está escribiendo, aquel que verdaderamente está originando un plan determinado desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué pasa? Aunque Dios ha sido el iniciador de nuestra vida, el autor de nuestra vida, muchas veces, ¿sabes qué? El ser humano no está dejando que Dios escriba en su vida o que el plan de Dios se cumpla. Entonces, si verdaderamente vemos que la vida del ser humano que está viviendo en pecado, vemos que la realidad es que Dios no está siendo el autor, Dios no está escribiendo esa historia. Cuando una persona está viviendo en fornicación, cuando una persona está viviendo en mentira, en fraude, cuando la persona está viviendo en altivez, en orgullo, cuando una persona está viviendo en el pecado, Dios ha dejado de ser el autor de esa vida. ¿Por qué? Porque aunque Satanás no inicia nada y no crea nada, la realidad es que el hombre, cuando rechaza a Jesucristo, cuando rechaza su palabra, cuando rechaza su voluntad, cuando rechaza su plan, cuando rechaza, ¿verdad?, que se cumpla todo lo que está escrito en la vida del ser humano, el autor se comienza a hacer Satanás en la vida. El que comienza a escribir en esa vida es Satanás. Y Dios me decía, bueno, el que estuvo escribiendo antes en tu vida no era yo. Y de ahí viene ese tema. ¿Por qué? Porque las personas se tienen que preguntar en esta preciosa mañana, ¿quién está escribiendo mi vida? Óyelo.
¿Quién está escribiendo mi vida? ¿Quién estaba escribiendo antes que viniera Jesucristo a tu vida? El que estaba escribiendo era el diablo. Y él escribe una historia de ¿qué? Una historia de tragedia, claro. Una historia de sufrimiento, una historia de dolor, una historia de culpa, una historia de desgracia, una historia que verdaderamente cuando venimos a ver una historia de fracaso, una historia de miedo, una historia de duda, una historia de rechazar la verdad. Y cuando tú vienes a ver, el que estaba escribiendo en la vida del ser humano, de la mayoría de los seres humanos, no ha sido Dios. Pero más sin embargo, Ale, ese autor, amén, ese autor que toma dominio viene a ser el enemigo, pero en la medida que nosotros mismos le hemos dado oportunidad. Porque fíjate, Ale, que cuando habla de Jeremías, le dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, allí yo te escogí. Amén, o sea, ya Dios estaba escribiendo. Ya Dios estaba, amén, trazando un guión, un plan conforme a su plan. Y le está hablando cuando él está en el proceso de gestación, hermano. Nada, no ha nacido, no ha visto el alumbramiento, pero más sin embargo ya Dios, o sea, no viene, amén, a ver qué surge en el camino. Ya Dios trazó un guión, trazó un plan. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuándo es que eso, amén, puede de alguna manera cambiar el sentido? A la medida que nosotros tomamos decisiones y permitimos que haya otro autor escribiendo cuando no ha sido el original, donde mi plan tuvo nacimiento, que fue en la mente de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso cuando tú miras el Salmo 139, Ale, dice la Biblia, ahí está Julio que dice, y en tu libro estaban escritas. Eso está precioso, hermano. Todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Hermano, pero ya Dios había establecido un guión sin que se hubiese manifestado. ¿Ve? Entonces, cuando uno logra entender esto, a la medida que el Espíritu Santo se revela a la vida del hombre, tú logras comprender que tú no eres, amén, un golpe a la aventura, algo sin... No, tú tuviste, amén, nacimiento en la mente de Dios. Ahora tú miras, ¿verdad? Y lo relacionamos con el testimonio de mi hermano Ale. ¿Por qué no te mataron? ¿Por qué, amén, tuviste tantas veces al borde de la muerte en situaciones tan apretantes y tan desafiantes? Mas sin embargo no fue tu astucia, no fue tu capacidad. Amén, fue que Dios, su misericordia te abrazó porque había un guión establecido por Dios. Y aunque uno en la ignorancia de uno, amén, aleluya, toma decisiones fuera de la voluntad de Dios, dice la Biblia, con amor eterno te he amado. Por eso es prolongado es extender mi misericordia. Por eso es que la Biblia dice que Dios nos amó primero, hermano. Gloria al Señor. Y cuando tú logras comprender eso, amén, es que Dios quiere que tú le des rienda suelta a ese guión que Dios ha establecido en tu vida, de tal manera que tú dejes de hacer resistencia con Dios y tú logres comprender que es que yo tengo que darle la oportunidad a que Dios, amén, manifieste ya todo eso que Dios trazó tocante a mi vida, a la medida que yo me dejo dirigir por el Señor. Sí, no, cuando tú vienes a ver, mira, cuando tú ves una vida que Dios no está siendo el autor de esa vida, en esa familia, hermano, cuando tú vienes a ver lo que se está escribiendo en la vida de esa persona, es depresión, angustia, ataques de pánico, el diablo le gusta escribir idolatría en la vida del ser humano, a él le gusta escribir todo aquello que te va a condenar. ¿Por qué? Porque como asimismo hay un acta, ¿verdad? Que habla acerca, el acta habla acerca de lo que se está escribiendo en la vida del ser humano. El acta de pecado, el acta lo que se está escribiendo en el cielo, porque la gente se cree que todo lo que está pasando aquí en la tierra, todo se está escribiendo en el cielo. La Biblia habla en el libro, ¿verdad? Ay, Dios mío, de Malaquías, habla acerca de que se escribía también en el libro de las memorias aquellos que le temían a Dios, aquellos que eran temerosos a su nombre, aquellos que obraban, ¿verdad? Y cumplían lo que estaba escrito en la palabra. Esas personas estaban en el libro de las memorias para Dios acordarse del bien, del temor, de cómo ellos se habían negado al mundo, de cómo ellos habían seguido el camino de Dios. Pero también hay algo que Dios está escribiendo en la vida del ser humano. Pero también hay algo que Satanás también está escribiendo en la vida del ser humano. Y el diablo lo que le interesa es que se escriba la historia de pecado en tu vida. Él escribe su ley de pecado en el corazón. Él escribe esa ley de pecado, ¿para qué? Para que tú te mantengas escribiendo la historia, el guión que él quiere darle a tu vida. ¿Y el fin cuál es? Muerte, separación eterna con Dios, sufrimiento, dolor. Mire, y hay gente que dice, no, pero si existe un Dios, porque yo estoy pasando por esto. Mira, hermano, porque la mayoría, si tú te vienes a pensar, es que el que está escribiendo en tu vida no es Dios. Claro.
Aún Jesucristo estaba hablando acerca de su sufrimiento, pero eso ya estaba escrito. Eso estaba escrito, los sufrimientos de Jesucristo estaban escritos, pero ¿era para qué? Para traer salvación. Estaban escritos para verdaderamente dejarnos saber que Él iba a padecer por nuestros pecados. Amén, amén. Que Él se iba a poner en el lugar, ¿verdad?, de beber el cáliz de la ira de Dios, a fin de que nosotros, mi alma te adora, ¿sabes qué? Fuéramos exentos de beber esa copa de la ira de Dios. Y nosotros, ¿sabes qué? Cuando nosotros no dejamos que Dios escriba nuestra vida, o cuando nosotros tratamos de meternos, mi alma te adora, en el plan de Dios y tratar de dejar que Dios, echamos a Dios a un lado y nosotros comenzamos, ¿verdad?, a ser el protagonista de nuestra historia. Mira, hay una voluntad, está la voluntad nuestra. Dios nos entregó una voluntad, que nosotros podemos escoger o el bien o el mal, o su misericordia, o escoger, ¿verdad?, la desobediencia, o escoger el camino angosto, o escoger el camino ancho. El ser humano tiene una voluntad, pero también existe, tú tienes que entender que existe la voluntad de Dios, que es perfecta, aquello que está escrito. La voluntad de Dios es que se cumpla todo lo que está escrito en el plan de Dios acerca de tu vida. Pero también hay otra voluntad que se llama la voluntad de Satanás, porque Satanás también quiere ejercer esa voluntad en tu vida. ¿Su voluntad cuál es? Pecar desde el principio, rebelarse contra el reino de Dios. Esa es la voluntad de Satanás, ir en contrario a lo que Dios desea para el ser humano. Y esa voluntad de Satanás es la que muchas veces, está muchas veces poniéndose en el pensamiento. Mira, ayer yo estaba viendo una predicación de Piña, y Piña estaba diciendo, y eso me encantó, de que la mayoría de los pensamientos que tiene el ser humano, la mayoría son mentiras. Cuando tú comienzas a filtrar todos tus pensamientos y todo lo que tú vienes, la mayoría son mentiras. ¿Por qué? Porque Satanás está tratando de poner todo eso en tu mente a fin de que se escriba la historia de pecado del ser humano. Él está bombardeando tu mente con un montón de mentiras. ¿Por qué? Porque es la manera de engañarte, es la manera de desviarte del plan de Dios, del propósito de Dios. Y cuando tú vienes a ver, desde que el hombre rechazó el reino de Dios, desde que el hombre rechazó la palabra de Dios, ¿quién ha sido el que ha estado escribiendo en la vida del ser humano? Amén. Ha estado escribiendo Satanás, que los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, dice la Biblia, que vienen a ser continuamente el mal. Amén. Y mira, mi historia, ¿cómo comenzó mi historia de pecado? ¿Cómo comienza la historia de pecado en la vida del ser humano? Cuando el hombre rechaza a Dios, cuando el hombre rechaza su palabra, cuando el hombre rechaza a Jesucristo, y el diablo comienza a escribir una historia de pecado, una historia de maldad, una historia de envidia, una historia de celo, una historia de odio, una historia de venganza. Esa es la historia que vemos. Cuando tú ves a una persona y tú estás viendo que verdaderamente él está viviendo en el pecado, tú tienes que identificar, tú tienes que decir, esa historia no la está escribiendo Dios. Esa historia la está escribiendo Satanás en la vida del ser humano. Y te lo digo yo, que yo estuve viviendo una historia de pecado desde la edad de los 12 años hasta la edad de los 23 años. El que estuve escribiendo mi vida, nunca eso estaba en el plan de Dios, que yo fuera un narcotraficante. Pero en la historia de Satanás estaba que inducirme a que yo fuera un narcotraficante. En la historia de Satanás estaba de que yo me convirtiera en una persona que tuviese mucho odio. En la historia de Satanás estaba de que yo fuera un asesino. En la historia de Satanás estaba de que yo muriera en el narcotráfico, o que yo fuera preso. Eso estaba en la historia de Satanás. Mas sin embargo, había una historia que Dios quería darle a mi vida. Había algo que ya estaba escrito. Había unas promesas que ya estaban escritas. Amén. Había una voluntad de Dios que ya estaba escrita, pero que solamente Dios estaba esperando a que yo lo eligiera a Él como ¿qué? Como el autor. Como el autor. Y fíjate qué cosa tremenda, hermano, que cuando nosotros miramos este tema, si nos llegara a tener la profundidad que Dios quiere que tenga este tema en tu vida, tú vas a dejar de luchar. Tú vas a entregar tu voluntad, amén, al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque mira lo que dice la Biblia. Yo sé los pensamientos que tiene Dios acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Ves? Que a la medida que tú logras comprender que Dios lo que quiere hacerte es bien, amén, que Dios lo que quiere es bendecirte, que Dios lo que quiere es ayudarte, que Dios lo que... tú vas a lograr entender que dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Ves? ¿Qué es algo agradable? Bueno, amén, que te trae satisfacción. ¿Y que es perfecto? Algo que está completo. ¿Ves? Que no le hace falta nada. Cuando el hombre llega a abrazar la voluntad de Dios, no le hace falta más nada.
está completo en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando tú logras comprender eso, tú vas a dejar de luchar. Hay gente que están ahí, que nos están escuchando. Y tú dices, pero es que yo voy a la iglesia. Tú vas a la iglesia, pero no has entregado tu voluntad. Tú no has dejado que Dios escriba. ¿Ves? Porque tú estás luchando. Es como si nos montáramos dos en un vehículo. Y aunque Ale está en el lado del pasajero, me dice, dobla por aquí, frena. Va muy rápido. Acelera un poco. Usted dice, bueno, estás en el pasajero, pero no me deja guiar a mí. ¿Ve? Entonces a veces nosotros estamos así con Dios. Estamos aparentemente en el lado del pasajero. El volante aparentemente lo tiene él, pero tú le dices frena, pero tú le dices acelera, dobla por aquí, vente por acá, cuidado con ese hoyo. Pues entonces el que está guiando es tú. Él está guiando tú indirectamente porque no has entregado tu voluntad. Entonces hay gente que nos está escuchando ahí. Amén, que cuando tú miras conforme a qué están escribiendo. Bueno, si es negativo, no está escribiendo Dios. Exacto. Si te ha traído depresión, no está escribiendo Dios. Si te ha llevado a romper tu matrimonio, no está escribiendo Dios. ¿Se está entendiendo o no se está entendiendo? No, porque de acuerdo a lo que Dios estableció, amén, aleluya, los pensamientos de Dios son acerca del bien. Amén. Y dice la Biblia que todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Amén. Pero te van a alcanzar a la medida que nosotros abrazamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, hay gente que me está escuchando, y amén, que nos están escuchando esta mañana, que tú tienes que preguntarte, ¿quién es el que está escribiendo? Exacto. Porque si te ha llevado a ti a estar metido en un cuarto depresivo, no está escribiendo Dios. Si te está llevando a ti a aislarte, si te está llevando a ti a esclavizarte en un vicio, no, esa no es la voluntad de Dios. No está escribiendo Dios. Amén. El guión, amén, original no es el que tú estás siguiendo. Amén. Aleluya. Hay un guión que está siendo alterado en tu vida. Amén. Pero no es conforme al que nació de Dios. Porque el que nace de... Aleluya. Amén. Lo que nace de Dios, dice la Biblia, que vence al mundo, hermano. Amén. Entonces tú ves, aleluya, que a la medida que, amén, Julio se alineó con la voluntad de Dios, mira lo que Dios ha hecho. Héctor se alineó con la voluntad de Dios, mira lo que Dios ha hecho. Nuestro mismo hermano Alfonso, amén, un hombre en la adicción tantos años, en esa esclavitud, se alineó con la voluntad de Dios, mira lo que Dios ha hecho. Mira el hermano La historia cambió. Entonces tú te das cuenta que lo que hace falta es entregarle a nosotros la voluntad a Dios para que el guión que Dios estableció desde el principio tenga cumplimiento en nuestra vida. Hermano, cuando tú miras ese Salmo 139, él dice, este es el salmista diciendo, ¿qué dice? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Pero ya Dios había escrito algo con David. Pero ¿qué dice David en este salmo? Al final le dice, examíname y conoce mi corazón. Claro. ¿Verdad? Porque a lo mejor yo he dejado que otro sea el que escriba mi vida. Mi alma alaba al Señor. Y cuando tú miras lo largo y lo ancho de este texto, de este salmo, dice, lo mismo te son la luz que las tinieblas. Y aquí está el Señor con su lápiz esperando que dejen de escribir los otros de ti. Exactamente, sí, de que el diablo deje de escribir en tu vida. De que el diablo deje, pero aquí el que decide quién escribe en tu vida eres tú. Eso porque ya yo tengo una obra para que tú... Mire, mi hermano, yo estaba en un party con un feeling, con una cerveza y todo eso. ¿Y quién estaba escribiendo ahí? El diablo estaba escribiendo, pero vino un hombre hablando lengua y me dijo, mira, tú predicarás mi palabra. Wow. Eso es lo que el Señor quiere contigo. Eso estaba escrito. Estaba ya escrito, ya Dios había determinado eso, pero como yo quería, mi alma alaba al Señor, el gozo, y como yo quería, y yo estaba buscando el gozo en otro lugar, pues yo dejé que otro fuera el que escribiera. Estuve preso, me entraron a tiro, me pasó este problema, pasó el otro problema, un matrimonio destruido, el diablo había acaparado mi vida, que ya yo no podía dormir tranquilo. Eso es lo que le está pasando a la gente, que ha dejado que el diablo haya escrito. Entonces mira esto, cuando David dice, Señor, tú me conoces completamente a mí, yo no tengo para dónde correr. La luz te son iguales que las tinieblas son iguales que la luz. Examíname, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, entonces hay gente preguntándose eso, ¿qué es lo que está pasando? Examíname, Señor. El Señor lo que está diciendo es, no, hay otro que está escribiendo. Porque mira, a Sansón le dijeron, a la mamá le dijeron, mira, tú no puedes dar a luz, pero yo te voy a decir que tú dejas a luz un hijo. Ahora, tú le vas a decir a tu hijo que no puede tocar muerto, tú le vas a dejar a tu hijo que no puede tocar inmundo. ¿Tenía un guión? ¿No tenía un guión? Ya esto estaba escrito, hermano, no puede tocar muerto. Dile que no puede andar con la filistea. Dile que tampoco, que no puede rasurar su cabeza porque tiene un botón nazareo. Esto es separado para mí. Ahora, ¿qué hizo él cuando era muchacho? Lo contrario. Esta gente quiere escribir. No cumplió lo que estaba escrito.
Esta gente quiere escribir, esta gente me quiere mandar, esta gente me quiere gobernar, hombre, no. Yo voy a escribir mi propia... ¿Y sabe qué? Le mataron a la mujer, le prendieron fuego, cogió allá, tocó el león muerto, trajo un panal de miel a la casa, metió la basura en la casa de sus padres. Y mira esto, Julito, mira esto, qué sabroso, hermano. El deseo de nuestro corazón es que esto no sea un mensaje más. Quizás este es un mensaje de año, hermano, para ponerle la cherry al frappé. Oiga esto, hermano, claro, mire. Porque, mira, todo el mundo quiere un nuevo año, que se escriban cosas buenas en su vida. Pero la única manera que se puede escribir cosas buenas en tu vida es tú entregando tu voluntad. Mira, el mismo Jesús cuando fue llevado, antes de ser llevado, él dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes? En ese momento donde dice la Biblia que sus gotas eran como sudor, como si estuviese sudando sangre, hermano. O sea, que la presión que tenía Jesucristo, porque él sabía que él iba a beber el cáliz de la ira de Dios. ¿Sabes? Que la ira de Dios, lo que el hombre no puede aguantar, porque esa es la realidad, lo que el hombre no puede soportar, el cáliz de la ira de Dios. Hermano, él sabía que él iba a tener que cumplir lo que estaba escrito. Él estaba entregando esa voluntad, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Sabes? Cuando vemos a Abel, Jesucristo añoraba, mano. Tú sabes lo que tú añores, que se cumplan en ti el sufrimiento y la ira de Dios en tu vida, a fin de que se pueda escribir otra historia en la vida de pecado del ser humano. Ale, que se sentará satisfecho viendo el fruto de su aflicción. Dice la Biblia que por cuanto todos habíamos pecado, todos estábamos destituidos. Quien cambia y le da sentido a la vida del ser humano es Jesucristo a través del sacrificio. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a que se escribieran todos esos sufrimientos acerca de él, porque él aunque tuviera que pagar el precio. Porque él podía cambiar la historia de pecado del ser humano. Él la cambió. Porque él quería ser el autor de la salvación de nosotros. Él quería iniciar ese plan de salvación, de redención. Entonces mira qué cosa tremenda. La Biblia dice, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese de su pecado. No nos lamentamos del pecado, nos lamentamos de las consecuencias. Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. Tú te lamentas, no te lamentas de lo que causó. Tú te lamentas de las consecuencias. No te lamentas que me del cogieron, delito, sino que caíste preso. Eso que es lo me que cogieron, que la esposa me mangó, tacho, que me cogió el teléfono, chico, que... No, pero tú no te lamentas de lo que hiciste. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Porque no nos lamentamos de lo que hicimos, es que no logramos corregir. Porque lo que estamos es lamentándonos por las consecuencias, pero no son las consecuencias, fue lo que lo causó. Eso es lo que tiene que llegar al corazón del hombre. Entonces, con esa área es que Dios quiere trabajar. Señor, que no sea como yo quiero, que sea como tú quieres. Esa fue la victoria de Jesucristo, hermano. Ven, Padre, si es posible. Mire la humanidad de Jesús. Padre, mira, si hay posibilidad, hazte de cuenta que le está diciendo el Padre, Padre, si tú consideras pasar de mí esta copa, mira, a ver, pero que no sea como yo quiero. Mira qué cosa más linda. A mí me gustaría escribir esto así, pero... Mira lo que dice en el Salmo 40 que leímos, hablando acerca de la voluntad. Mira lo que dice. Ajá. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley, ¿sabes? En tu instrucción, amén, en lo que ya está escrito, claro, está en medio de mi corazón. Amén. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Sabes que Jesucristo sabía que la voluntad del Padre era que Él pagara por nuestro pecado? Pero en su humanidad, Él dice, Señor, haz que pase de mí esta copa, porque Él iba a experimentar lo que nunca había experimentado Él. La separación de Dios. Él nunca había experimentado esa separación con el Padre. Y él iba a experimentar lo más duro, hermano. Cuando tú vienes a ver una separación, ¿qué es lo que trae? Eso trae un dolor, una separación, un sufrimiento. Bueno, la Biblia dice el tormento de la separación. Mira, si venimos a ver, hermano, cuando hablamos, si dice la Biblia que la voluntad de Dios es que no haya divorcio, y hay un divorcio, hermano, la gente tiene que entender, ven acá, pero nosotros no podemos dejar que el diablo escriba un divorcio, porque eso no es la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tenemos que luchar, tú tienes que luchar por ese matrimonio, porque la voluntad de Dios no es que se divorcien, porque ese es lo que Satanás quiere escribir. Sí, pero la Biblia dice que es por la dureza del corazón, porque la gente no deja que Dios escriba. Porque cuando, mira, y yo lo puedo interpretar de esta manera, cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, dijo, Señor, esto duele, pero yo voy a venir con páginas nuevas para acá. Yo le voy a dar la oportunidad a la gente de que salgan de esa ¿sabes? De esa oscuridad. Y hermano, yo le digo una cosa, hermano, ya Dios
hizo cosas para Ale desde antes de Ale nacer. Mira, Dios quería desde el principio que yo fuera un predicador. El amor que yo sentía hacia Dios desde pequeño, ese amor que Dios había puesto en mi corazón, ese amor era lo que me tenía que impulsar a mí a que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí. Dios quería hacer de mí un predicador. Bueno, cuando yo me convertí, colegio cristiano, ya él estaba formando todo, él estaba tratando, ella estaba formando todo en colegios cristianos, que mis padres no eran cristianos, pero ellos nos pusieron de todas las nominaciones, pero en colegios cristianos. ¿Pero qué? Sí, porque que estaba la iniciativa, estaba en el plan sentir de Dios ya estaba. Claro. Ya estaba en el plan de Dios, pero ¿qué pasa? Yo que escogí mi plan. Y hermano, eso es mentira de que tú escoges tu plan. Cuando Eso tú es. escoges algo que no es de Dios, el que está escribiendo en tu vida es Satanás. Óyelo. Ese plan no es tuyo, ese plan de Satanás que lo está plantando en tu mente, en tu corazón, a fin de que no se cumpla todo lo que esté escrito acerca de ti, hermano. Y es bien triste, hermano, ¿sabes por qué? Porque cuando tú ves tantas historias de pecado, tanto sufrimiento que hay en este mundo, mira, las familias son un desastre, de todo. Cuando tú vienes a ver la vida del ser humano, cuando Dios no está escribiendo, cuando Dios no está siendo el autor, o cuando cristianos no dejan que confían en el plan de Dios, porque en el plan de Dios tú vas a pasar por ciertos sufrimientos. Jesucristo pasó por cierto, Él no fue exento de los sufrimientos, tú vas a pasar por ciertos sufrimientos. Ahora, esos sufrimientos que va a pasar no es por causa de tú escoger tu propia voluntad, es que están en el plan de Dios. ¿Para qué? Para hacerte crecer, para purificar tu corazón, para hacerte más dependiente de Dios, para que tu vida se acerque más de Dios, porque nosotros vamos a pasar por situaciones. Y Jesucristo pasó, como tú dijiste ahorita, Jesucristo también tuvo que pasar por situaciones. Y hermano, y muchas veces nos confundimos, pero cuando tú entiendes que Dios es el autor de tu vida, que Él tiene un plan, tú tienes que confiar en el plan. Yo he pasado por miles de pruebas, pero en mi prueba, si yo estoy en la voluntad, yo digo, Señor, yo me estoy manteniendo en tu plan, estoy sufriendo, estoy pasando por esta prueba, pero yo confío en que tu plan tú lo vas a completar. Tú vas a completar el plan, porque dice la Biblia que Él es el autor, el que inicia, Claro. pero también dice la Biblia que ¿qué? el El consumador, el que va a completar el plan. Mientras yo lo que realiza. tengo que hacer es perseverar, permanecer. Y en medio de la tormenta, yo voy a permanecer. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en ese plan. De que todo lo que está escrito acerca de mí se cumpla. ¿Cómo se va a cumplir? Perseverando en su voluntad, guardando sus mandamientos, caminando en su instrucción. Mientras yo camine en su instrucción, mi alma te adora, se va a cumplir el plan de Dios. Amén. Mira qué lindo, Ale, mira qué lindo lo que nosotros lo compartíamos el día de ayer, el Salmo 51, verso 10. Hay una oración aquí que, amén, que debiéramos poner, amén, en nuestra mente, en nuestro corazón. Este hombre dice, amén, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí claramente hay un hombre diciéndole a Dios, amén, ayúdame a yo alinearme con tu guión, ayúdame a yo alinearme con tus Sí, porque escritos. él se había salido del guión de Dios. Esa es pero esa es la realidad, dale, la gente que nos está escuchando ahí, hermano. Oye, a ver, nosotros estamos cuestionando a Dios, pero cuestiónate tú en tu carácter personal. Analiza cuáles son tus decisiones, dónde tú te hallas hoy. Para allá fue que Dios te mandó. ¿Qué decisiones tú has tomado hoy? Esas decisiones, amén, las tomaste en el Señor. Esa es la realidad. Por eso es que este hombre dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Ve? Este hombre está orando, pero está orando con el corazón. O sea, pidiéndole a Dios, ayúdame a ser dirigido por ti, ayúdame a ser alguien, amén, que se conduzca de acuerdo a como tú quieres que yo lo haga. Esa es la oración que te va a ayudar a que el guión que Dios estableció de tu vida tenga un fiel cumplimiento, hermano. Mire, yo he estado compartiendo algo en estos días, hermano, y lo he estado repitiendo, hermano, y hay gente que tiene que lograr, amén, entender esto. Mira, Dios no te va a ilusionar de balde, hermano. Dios no te va. Mira, ahora mismo este hombre, Julio, en una discoteca, en un viaje de Quechu que estaba, amén, y viene ese hombre usado por Dios y le dice, vas a ser un predicador. Dice, está loco. Dios no te va a ilusionar de balde. Es correcto, correcto. Dios no te va a ilusionar de balde. ¿Cuántas veces quizás Dios te habló a ti? ¿Cuántas veces? Una señora me dijo, a ti te va a pasar como a Jonás, que el pez te va a tragar y cuando salga va a salir a predicar. Ya Y eso estaba es parte escrito. de tu historia. Dios no te va a ilusionar de balde.
No, cuántas veces Dios te... Analiza cuántas veces Dios te ha hablado a ti. Ahora, ¿nos alineamos nosotros con eso que yo sé que Dios me está hablando? No. ¿Por qué? Porque es que no se me parece, es que no me hace sentido, es que yo me veo tan lejos de eso que Dios me habló. Es que yo me veo tan... Mire, que un predicador y yo aquí con una nota, amén, y yo aquí en esta discoteca, en este viaje, y donde estoy me gusta. Porque la realidad es que a veces la gente piensa, amén, que no, hermano, gusta. Eso es una mentira. El apóstol dijo, yo tengo una lucha. Hermano, esa es la realidad. Hermano, que te atrae, muchas veces atrae, quien hace morir eso es el Espíritu de Dios en la vida de uno. Hermano, a la medida que uno alimenta lo de Dios, amén, Dios te va desintoxicando, te va desconectando. Pero la realidad es que ese tipo de conducta, amén, es el atractivo al ser humano. Bueno, dice la Biblia que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Y cuando tú miras, ese es el deleite, ese es el disfrute. Hermano, esa es la realidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero aquel que quiere agradar a Dios le dice, Señor, crea en mí. Tú tienes la capacidad de crear. ¿Tú sabes qué es crear? Hacer algo de la nada. Se le cuadró el bigote a alguien ahí. Nadie puede. Él es el creador. Como él sabe a quién le está pidiendo, le dice, crea en mí. Tú que tienes la capacidad de crear donde no hay nada, pon en mí, crea en mí un corazón. Inicia en mí un nuevo corazón. Claro. Mira, y yo te voy a decir una cosa. Cuando tú estás hablando de iniciar, de crear, ¿verdad? Un corazón. Ese es el deseo de David, que Dios creara un corazón, ¿verdad? Conforme a la voluntad de un corazón limpio. Y venimos a ver en el nuevo pacto, Dios le da cumplimiento a lo que David estaba añorando. Qué lindo. ¿Por qué? Porque Dios escribió unas leyes en tablas de piedra. Y la diferencia del nuevo pacto es que ya no se escribe en tablas de piedra, sino que dice que él la va a escribir en la tabla del corazón. Eso quiere decir que Dios desde el principio ha deseado escribir su ley. ¿Por qué? Porque él quiere escribir esa justicia. Porque cuando él escribe esa justicia en nosotros, es su ley. Es para que todo lo que esté escrito, cuando tú sigues la voluntad de Dios, se va a cumplir todo lo que está escrito. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Guardar sus mandamientos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Guardar su instrucción. Porque cuando yo guardo sus mandamientos, yo guardo su instrucción, yo estoy en el camino. Claro. Y en el camino, ¿qué va a pasar? Se va a escribir lo que está escrito de mí. Mira, cuando tú ves los reyes en la Biblia, hermano. ¿Qué pasó? Cuando tú ves los reyes en la Biblia, y tú dices, y volvió el libro de los jueces, el libro de los reyes, y volvió fulano, y volvió el pueblo de Israel a hacer lo malo delante de Dios, y Dios los entregó a sus enemigos. Ahí está escrito. Amén. Y volvió fulano a hacer lo malo delante de Dios. Se registró la historia de pecado de cada. Aquí está escrito. Y volvió el otro rey y hizo lo malo el pueblo de Israel y sacrificaron a los baales y sacrificaron a los niños. Hasta que llegó uno y dijo, no, espérate un momento. Ya yo estoy cansado de las diabluras en el palacio. Wow. Yo estoy cansado ya yo estoy cansado. Y cuando este muchacho llamado el rey Josías dijo, no hombre, ya basta. Yo he visto a mi papá fornicando, he visto haciendo los diabluras que están haciendo aquí. Y Dios entregándolo a sus enemigos, porque no te creas que Dios va a estar contento contigo y que Dios va a estar riéndose con todo lo que está pasando aquí. Dios está esperando para escribir una nueva historia. Pero hay gente que no quiere dejar que Dios escriba, hermano. Exactamente, ese es el problema. Y hay gente que no quiere que Dios escriba, porque ahora mismo tú ves a Alex aquí, Alex está aquí predicando, a Alex tú lo ves trabajando y a Alex tú lo ves una sencillez tremenda, pero hay gente que estuvieron con él, que ya no están vivos, porque no me digas que no tuvieron la misma oportunidad que él. No me digas que los otros seguro que no me digas que otros raperos no tuvieron la oportunidad que tuvo Héctor. Yo no fui el único rapero que Héctor le ha predicado, hermano. Ahora yo levanté mi mano y yo dije, yo necesito que Dios siga escribiendo, porque el escritor que yo contraté es un fracaso. Me ha destruido a mí. Yo dejé que alguien cogiera la rienda de mi vida y me ha destruido. Mas sin embargo, yo vine aquí con un mensaje que Dios le dio a Héctor, que Héctor le dijo, rompe el contrato que tienes con Satanás. Wow. Y el contrato era que rompe eso, muchacho, te va a llevar el diablo. Mira esto, Julito, mira esto que es sabroso. Mira, Segunda de Crónicas, yo creo que es lo que tú estabas parafraseando. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Amén, comienzo de reinar de sequía. Oiga esto, mira, en el verso 6, este hombre, amén, trae una enseñanza tremenda, hermano. Mira, vamos desde el verso 5. Y dice, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificaos la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Sacad del santuario la inmundicia. Oiga,
Dice verso 6, porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y se apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún, oiga hermano, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario de Dios de Israel. Por tanto, oiga hermano, oiga bien, porque el Dios que está diciendo ahí en esos versos es la causa. La causa. Ahora vienen las consecuencias. El verso 8. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén y los ha entregado a turbación y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Está diciendo, todo esto que estamos viendo, todo esto que tú estás siendo testigo, nadie te lo está contando, tú mismo lo estás viendo con tus propios ojos, es resultado de haber dejado a Dios. Dejamos a Dios y todo esto es lo que estamos viendo como resultado. Verso 9. He aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas. ¿Por qué dice? Por esto. Hermano, esa es la razón. Entienda. Óyeme, hermano, a veces nosotros vamos a la iglesia y cuestionamos todo. Vamos allá y lo cuestionamos todo. Usted no analiza cuál es su conducta. Usted no analiza cuál es su proceder. Usted no ha analizado cuáles son los resultados de las decisiones que usted mismo ha tomado. Dejemos. Mira, hermano, él está haciendo entrar al pueblo en razón. Y fíjate que este hombre le está hablando a los levitas. Le está hablando a aquella gente que tenían, amén, el llamado realmente a ocuparse de las cosas de Dios. Amén. Él está diciendo, todo esto ha sido por causa de ustedes. Dejaron lo de Dios. Cerraron los templos, dejaron los cultos, lo de Dios, amén, lo han hecho a un lado. Y este es el resultado que estamos teniendo. Amén, dice, amén. Ahora, verso 10. Yo pues he determinado hacer pacto con Jehová. Ahí es donde este hombre dice, aquí lo que hay que hacer es darle play a lo de Dios. Aquí Dios estableció un guión, amén, aleluya, y yo no voy a ser partícipe de todo esto que estamos viendo. Yo voy a ser distinto, yo me voy a atrever a tener la voz cantante. Mire, mi hermano, tú no puedes esperar que las cosas en tu familia cambien si tú no te atreves a cambiar tú. Si tú no te atreves a llevar la voz cantante, si tú no te atreves a llevar la iniciativa, amén. Aquí todo este cambio, toda esta transformación comenzó con él, que él dijo, yo voy a hacer pacto con Jehová. Porque sigue diciendo, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Él está diciendo, si yo me comprometo con Dios, amén, Él va a apartar el ardor de su ira. Amén, tú quieres que las cosas cambien en tu vida, deja que Dios comience a escribir. Amén, tú quieres que, amén, las cosas cambien en tu entorno, deja que Dios comience a escribir. Yo te garantizo a ti que lo que Dios, amén, aleluya, escribió de tu vida te va a sorprender, va a sobrepasar tus expectativas. Porque muchos de nosotros coincidimos en eso, hermano, que cuando tú miras, dices, tacho, si yo llego a saber que esto era así, yo me hubiera convertido mucho antes, no hubiera pasado por esto, no hubiera pasado por aquello. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son agradables. Mire, y lo que nosotros queremos decirte es que te tienes que someter al guión de Dios. Óyelo. Amén. Sométete a ese guión. Es como una persona que está actuando. Mira, yo me acuerdo cuando hicimos la obra que Héctor, ¿verdad? Hizo. Yo me tenía que someter al guión. Tan fácil como eso, someterte al guión de Dios. Sí. ¿Cuál es el guión de Dios? Sométete a la escritura. Este es el guión. Ya está. Sométete a lo que está escrito. Obedece a Dios. Y mientras tú obedezcas a Dios, ¿qué Dios dice? Si ustedes obedecieran mis mandamientos, dice la Biblia que Él iba a hacer que la bendición lo alcanzase, porque nada más lo que Dios te pide es que camines con Él. Óyelo. Y para caminar con Él tienes que estar de acuerdo con Él. Y para estar de acuerdo con Él tienes que recibir su palabra. Amén. Como está escrita. Sí, no sí. recibir alguna, no, porque si automáticamente tú rechazas algo que está ay. escrito, te vas a salir del Ya, guión. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te sales del guión, el diablo sabe que las bendiciones de Dios, sabes que se apartan de la vida del ser humano. Cuando tú no sigues el guión, mi alma te adora. ¿Sabes qué? No es Dios el que está escribiendo en tu vida. Yo quiero que tú entiendas esto. Por eso Amén. el tema se llama ¿quién está escribiendo? ¿Quién está escribiendo en tu vida? Verdaderamente es Dios. Mira, hermano, cuando Dios escribe en la vida del ser humano y tú te sometes a ese guión y tú confías en ese guión plenamente, tú confías en el plan de Dios.
Mira, hermano, el resultado que tú vas a ver, como dijo Angelito, te va a sorprender. Dios te va a mira la historia de pecado mía. A los 12 años comencé a ser un narcotraficante, andar armado, tener que cuidarme de la policía, de los enemigos, líder de 8 residenciales, llevando sufrimiento, llevando violencia a los caseríos. Tenía precio. La policía, si me veía, le dispararon a personas pensando que era yo. El diablo quería destruirme, quería destruir a mi familia. El guión lo estaba tomando el control. Ese guión lo que lo estaba tomando era Satanás, el que estaba tomando el control de ese guión, de mi vida. Y ¿sabes qué? Mi papá preso. Mientras estaba en la prisión, mi mamá murió de cáncer. No pude estar con ella. ¿Usted cree que eso estaba en el plan de Dios? En el plan de Dios estaba. Si mi mamá iba a pasar por el cáncer para fin de que su alma fuera salva, porque era la manera de Dios salvarla. Pero en el plan de Dios era que yo estuviese ahí honrándola, cuidándola. Aleluya. Mas, sin embargo, ¿sabes qué, hermano? He visto que el resultado de tú dejar que Dios escriba. Y mira, Ale, mira, con relación a eso, Dios bendiga a Yamil Cruz. Amén, que está conectadito por ahí. Yamil me envía la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Le cambiaron la historia. Mira, señores, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Nosotros mismos la vimos, somos testigos de eso. La cogimos. Y él se inclinó en el suelo y empezó a escribir. Qué cosa mala. ¿Qué comenzó a escribir? A lo mejor fue parte del libreto. Parte del libreto. Esta historia puso ahí en el suelo. Esta historia continuará. ¿Sí? Aleluya. No pequen más. Gloria al Señor. ¿Qué escribió en el suelo? No lo sabemos. Esto no se acaba aquí. Ay. Quizá escribió la sentencia que ellos estaban poniendo. Quizá. ¿Qué había escrito en el suelo? Yo no sé. Pero, amén, aleluya. Aquella gente, dice la Biblia, que acusados por sus conciencias. Bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Amén, aleluya, gloria al Señor. Comenzaron a oírse las piedras caer. Amén, aleluya, de aquellos que acusaban a aquella mujer que fue sorprendida. La realidad fue que fue sorprendida, amén, en el acto del adulterio. Amén, pero el Señor se levantó y le dijo: ¿y dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Pues tú sabes qué le dijo: vete y no lo hagas más. Vete y no peques más. O sea, que ya el pecado no sea parte de ti. Que ya el pecado no sea lo que te acuse. Qué cosa más linda, hermano. Sí, porque yo siento la presencia del diablo de Dios está en el pecado, no, hermano. Sí, porque a la vez que usted retire el pecado, y el diablo no tiene dónde ya no escribir. Tiene de dónde acusarte. No tiene más páginas para ti. Imagínate, mira, y Dios está dispuesto a cambiar historia, hermano. Esa es la disposición de Dios, de que Él está dispuesto a cambiar tu historia, hermano. No importando el pecado tuyo, no importando mi alma te adora, lo malo que tú has hecho delante de sus ojos. Mira la historia, es una historia que a mí me encanta, que es la historia de Manasés. Dice que Manasés fue el rey más impío que tuvo Israel. Que, mira, y dice que metió ídolos en el templo, que hizo pasar a sus hijos por el fuego. Dice la palabra que llenó de un extremo a otro extremo de sangre inocente a Jerusalén. Wow. Dice la historia, ¿verdad? Escrita, ¿verdad? En los comentarios de los judíos, que él fue el que aserró al profeta Isaías, el que mató al profeta Isaías. Y este hombre solamente se tuvo que humillar grandemente ante la presencia de Dios, reconocer el Dios de sus padres, y dice que fue atendido. Mira lo único que tenía que hacer para que comenzara a escribirse una nueva historia. De Dios. Este hombre, mira, cuando dice la Biblia, escúchame bien, cuando dice la Biblia que todo aquel que viene a Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, está hablando de que esa historia de pecado ya pasó. El día que tú vienes a Cristo, ya pasó esa historia de pecado. Por eso esa historia de pecado no cuenta. ¿Sabes por qué? Porque la que le escribió fue Satanás. Y como Satanás escribió esa historia de pecado, eso ya no va a contar si tú vienes a Cristo. Va a contar lo que él comienza a escribir desde ese día que tú aceptas eso. Por eso dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Porque desde ese momento Dios comienza a escribir tu historia. Por eso ya lo pasado, por más que traten de juzgarte, por más que traten de señalarte, a Dios no le interesa esa historia de pecado, porque Él no fue el autor. Por eso Él la echa al fondo de la mar, porque dice, esto no lo escribí yo. Ahora lo que cuenta es lo que yo escribí. Eso es lo que verdaderamente va a comenzar a escribir desde el momento que tú te arrepientas, desde el momento que tú le entregues tu pecado a Cristo. Por eso es que Él quiere tu pecado, porque Él quiere quitar esa historia. Mira esto, Ale, porque la misma Biblia dice, da unos códigos tan lindos y tan sencillos, hermano, pero que es como que bien difícil para los hombres, porque la Biblia dice, someteos pues a Dios,
resiste al diablo y él huirá, dejará de escribir en tu vida. Amén. Y lo único que tú Gloria tienes que a hacer Dios. es someterte a esto y él va a dejar de escribir una vida de sufrimiento. Mira, tú sabes lo que me pasaba a mí, Ale. Cada vez que un policía de estos me veía, me decía, tú eres una causa probable. Mire, hermano, eso estaba tachado, eso era escrito. Yo Porque lo que estaba escrito es que tú eras problemático con los guardias, Jolito. No, yo era pues, por eso, pero ¿quién ponía eso en mí? Era Satanás. que yo dejaba que el diablo me escribiera, sedujera para yo hacer todo eso. Y por eso era que el diablo siempre estaba escribiendo. Para que en tu historia fuera que tú eras problemático con la policía, con todo el mundo. Y al final de cuentas, en la última página del diablo, aquí yace fulano de tal en este cementerio aquí. Esta es la lápida, Esta es la lápida. Entonces, ahí es donde el diablo firma y dice, esta historia la hice yo. ¿Y qué el diablo escribe? Rip, muerte. Cuando tú vienes a ver qué se escribe en las lápidas. Ay, Wow, y cuando dice, tú ahora ves, di que ¿qué se escribe en las lápidas? De que descansa en paz. Mentira del diablo. No después de descansar en paz. Cuando una historia, el diablo le pone un punto final. Pero cuando sea Dios el que pone un punto final, hermano. Mire, mi hermano, usted tiene que estar seguro de que hay un cielo, que tú vas a un descanso. Pregúntale a aquel Lázaro que fue allí al seno de Abraham. Una bendición, ¿sabes? Punto final. Este hombre sufrió, los perros lamían sus llagas, pero predicaba, era temeroso de Dios, era humilde, era manso, hermano, bendito el nombre de Jesús. Y mira, al final, en la historia de Dios, Dios le multiplica. Que lo estaban consolando. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, hermano. Mira, para ahora, ¿sabes qué? Yo voy a poner el día que muera, que pongan el día que nací, pero el día que morí, porque para Dios dice la Biblia que para Él viven aquellos que mueren en Cristo. Y la realidad es, ¿por qué? Porque esa historia no para. No va a parar. Aquel que viene a Cristo, esa historia va a seguir escribiendo. No concluye allí, no concluye. Eso no concluye. Mi alma te adora en una lápida cuando te la ponen ahí, cuando tú mueres, eso no concluye. ¿Por qué? Porque falta la historia de resurrección que se va, ¿verdad?, a manifestar en la vida del creyente. Falta la historia, mi alma te adora, cuando dice que vamos a conocer como fuimos conocidos. Qué lindo. Falta la historia cuando dice la palabra del Señor que Dios va a poner, mi alma te adora, su nombre. Escrito en nosotros. Y mira qué lindo, venía a mi mente cuando estaba hablando nombre, de un nuevo nombre. ¿Cómo te llamarás tú? ¿Cómo me llamarán a mí? Bendito sea. Qué misericordia. Mira, escucha Colosenses capítulo 2, verso 14, que dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. O sea, esa sentencia o esa acusación, amén, que había por causa del pecado, ya Él la quitó. Ya Él la quitó, ya el acta de los decretos que nos era contraria, ya Él la quitó clavándola en la cruz. O sea, hermano, ya, amén, no, para los que están en Cristo Jesús no hay culpabilidad. Amén, ya no hay esclavitud, ya no hay culpabilidad. Gloria al Señor, porque ya Él quitó. Mire, mi hermano, hay gente que tiene que lograr entender. No, y la culpa está escrita. Mira, estaban diciendo, hermano, cuando viene la culpa es algo que mata a la gente emocionalmente. Angustia, claro. Mira, yo te voy a decir una cosa. Antier prediqué, tú hablando de la culpa, antier prediqué sal de la culpa. Eso fue, creo que fue en Isabela, esta semana pasada. Hermano, y tú veías que las personas pasaban con el dolor de la culpa. Mira, Ale, en estos días, llorando, gimiendo con el dolor de la culpa, una culpa que les quitaba la fuerza, una culpa que los agotaba mentalmente, mira, una culpa que no los dejaba vivir. Y el acusador de vuestros hermanos, dice la Biblia, que es el diablo, hermano. Satanás es el acusador por excelencia, hermano. Entonces, oiga esto. Estoy hablando con una persona con relación con un amigo, con cosas del pasado y qué sé yo, que me está hablando de ella. Y ese hombre en su mente lo lleva a la actualidad y dice, conocerá el Señor si por esta causa fue que esto ocurrió, de una le dije, mira, quita eso de tu mente, no albergue eso en el pensamiento, reprenda al diablo. O sea, porque el enemigo utiliza cosas del pasado para decir, mira, quizás esto fue para que tú te sientas culpable, para echar una carga sobre tu vida, para angustiar, amén, hermano, para procurar angustiar tu pensamiento, porque ese es el trabajo del enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a la medida que nosotros no logramos comprender las maquinaciones o amén, aleluya, la astucia o la sagacidad del enemigo, hermano, aleluya, te va a enredar. Bendito sea la misericordia del Señor. Por eso nosotros te hablamos con toda la libertad que sentimos en el Señor, para decirte, mire, si tú te ves, amén, con pensamientos de depresión,
de ansiedad, de pánico. Ese es el No, diablo tratando no, de ese es el escribir. enemigo tratando de alterar el Mira, guión. mira. Está queriendo alterar el guión. ¡Repréndelo! Mira esto, Ángel. Ahora mismo tú estás hablando de eso y a mí me trae a la mente, hermano, de todo el daño que yo hice en mi familia. Claro. Pero mira, te voy a decir algo. Ya Dios me perdonó. Amén. Y yo estoy bien, yo me Claro. siento perdonado, me siento contento, yo me siento feliz. Gloria a Dios. Hay gente que no me ha perdonado. Todavía hay gente que tiene resentimiento conmigo. Todavía hay gente que no, ay, que me ven, me resisten, se ponen ridos conmigo y aún yo sé lo que hablan de mí, todas esas cosas. Pero hermano, yo no voy a dejar que eso que Satanás usa en el mundo, gloria al Señor, trate de robarme la paz que ya Dios me dio. Porque mire, hermano, ¿hace cuánto tú saliste de la cárcel? Hace 4 años. ¿Tú vives hace 4 años como un preso? No. Ya está, se acabó la historia, Porque- se acabó el mameluco, se acabó los barrotes, el conteo. Viste de todos colores menos de chinita. Sí, menos de todos colores. Mire, hermano, y se acabó eso porque ya yo le saldé al diablo, ya el diablo, yo le saldé. ¿Cómo? Porque Jesús pagó en la cruz del Calvario. Pa, aquí está. Déjame estarme tranquilo y no me lo moleste más. Ya quítale el grillete, ya quítale esto, quítale lo otro. Eso Jesús es. es un preso. Se acabó la historia de presidio. Tuve a Piña aquí llorando porque tuvo 16. No, ya el tiempo de llorar pasó. Tuve a llorando. Ya ese tiempo pasó. Gente que no lo soportan, gente que ya no lo quieren, cosas que pasaron. Pues mire, pues pasaron. No se puede negar que hay unas páginas que escribió Julio, Satanás. que hay pero cosas- las de ahora no se parecen a las de antes. Que hay cosas que no están en nuestras manos cambiarlas. Cosas que nosotros no tenemos el control de cambiarlas. Y que no hay manera de restituirle el y daño. si yo no tengo el control de cambiarlas, no me voy a tribular ¿Qué ni dijo voy a David? permitir que el Mira, diablo... allá hay un Hay hombre cosas así que tirándome no- piedra. Allá hay un hombre tirándome piedra. Güey, déjalo. A lo mejor esto es Dios permitiendo para que yo acordarme de dónde tú sacó. No, mira, cuando tú vienes a ver, lo que queremos es que usted entienda en esta preciosa mañana que Dios está dispuesto a Amén. ser el autor, el Claro. iniciador de una nueva vida, de Amén. un nuevo escrito, que se escriban cosas buenas. Mira, cuando tú ves la historia de las personas, mano, una historia, Triste, mano, triste. una historia que tú dices, wow. Es como tú ves una película que tú dices, si este hombre se aparta de eso, si este hombre se arrepiente, si este hombre deja de hacer eso, la historia puede ser diferente. Totalmente diferente. Mira, y cuando venimos a ver, todo el mundo que ve una película la ve con el deseo de que el resultado sea ¿qué? Ujú, agradable. Agradable, El resultado sea positivo. feliz, Cuando, claro. cuando tú ves una película y el resultado es que esa persona muere, que esa persona... ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Wow, ¿para qué la no, vi? no me dices, no me gustó la ¿para película. qué? No me gustó. No me gustó. Sí, hay películas que acaban ¿Por qué? feas. Porque, mira, por eso es que dice la Biblia que el que comenzó en nosotros Óyelo. la buena obra, aquel que comenzó desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, aquel que comenzó en un plan con nosotros, Amén. aquel, mi alma te adora, que desde antes de la fundación del mundo ya nosotros estábamos en sus pensamientos, en su corazón. Ese que comenzó la buena obra, eso que comenzó en el corazón de Dios, el deseo de Dios es finalizar, completar. ¿Cuál va a ser el final feliz? Que nosotros estemos en la presencia de Dios. Como dice la Biblia, es aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y Dios mismo estará con ellos. Y Dios va a enjugar las lágrimas a los ojos de ellos y no va a existir ni más muerte, ni más llanto, ni más Amén. dolor, porque es aquí que las primeras cosas pasaron. Ese es el final que le espera al creyente. Por eso es que nosotros estamos esperando, no importando las tribulaciones, no importando los desafíos que se nos levante. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que ese que tiene el plan, así mismo como nos redimió, así mismo mi alma te adora, como fue el autor de nuestra salvación, va a ser el autor que le va a dar completación a lo que Él comenzó en nosotros. Y tenemos que confiar en medio de las persecuciones, tenemos que confiar en medio de que a veces pasan cosas y tú dices, Dios mío, esto sabemos que no está en tu plan, porque si hay alguien que se está dejando usar por Dios, sabemos que no está tratando de alterar el Sí, guión. señor, claro. sí, señor. Pero tú tienes que confiar en Dios, por lo menos en lo que respecta a ti. Tú En tienes lo que que te confiar en respecta. ti. Ahora, si hay otra persona que está alterando el guión de Dios, Mientras dependa de nosotros. escúchame, si son tus hijos, si es tu esposa, si es tu mamá, alguien que esté, que no esté en el plan alineado al propósito de Dios y no está construyendo a la manera de Dios, pues tú tienes que seguir confiando. Porque el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar sí o Amén, sí. Amén. Solamente tienes que esperar en Él. Y vas a ver que aún lo que el diablo trató de alterar el guión, Él lo va a hacer como lo hizo con Job. Claro. Job trató el diablo trató de alterar el guión de la vida de Job.
y utilizó muchos instrumentos a su alrededor para tratar de alterar el guión. Pero el resultado de aquel que confía, de aquel que persevera, de aquel que ama sus mandamientos, Espíritu el Santo. resultado ¿cuál va a ser? Que Dios va a multiplicarte. Lo que el diablo está tratando de hacer para destruirte, Dios te lo va a multiplicar, te lo Amén. va a restituir el doble. Gracias, Jesús. Y esa es la esperanza que hoy nosotros deseamos que tú acojas, que tú Amén. hagas parte Amén. tuya, que tú eches mano de esa vida eterna que Dios ha preparado para aquellos que le aman, para aquellos que le busquen. Y mira, aquí en Apocalipsis capítulo 20 habla acerca de algo que está escrito. Dice, y el mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Aleluya. Pero mira aquí dice, no, párate, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su obra. O sea, que estas personas que fueron resucitados, fueron juzgados porque lo que estaba escrito. ¿Y qué estaba escrito? La historia de Satanás. Espíritu Santo. O sea, esta gente fueron juzgados porque dejaron que Satanás fuera el autor, aquel que escribiera en sus vidas. Y el diablo quiere, ¿cuál es el destino que el diablo quiere darle a tu vida? ¿Cuál es el destino que le espera a Satanás? El mismo, él quiere escribir y quiere darle el resultado, el cual es el destino que le espera. ¿Cuál es el destino que le espera a Satanás? Dice que el Hades, el lugar del Seol, el lugar de donde será el lloro y el crujir de dientes, sí. el lugar de tormento, dice que fue preparado para Satanás y sus ángeles. Demonios. El guión que le espera a Satanás es ese. ¿Por qué? Porque ya él tomó una decisión. Tú no puedes ser parte de eso, tú. Pero ahora tú tienes que tomar una decisión. Él tomó una decisión, ahora tú tienes que tomar una. Y es dejar que el diablo no le dé, ¿qué? El destino que él espera darle a tu Amén. vida. Dale. Amén. Que tú Dale. seas partícipe de qué. Él quiere que tú seas partícipe de su destino. ¿Cuál es el destino que le espera a él? El lloro, el crujir de dientes, el lugar de tormento, donde él va a estar separado eternamente de Dios porque ya él eligió. Mas sin embargo, dice la palabra del Señor que Jesucristo vino a morir no por los ángeles, sino por la descendencia de Abraham, por aquellos que iban a creer como Abraham creyó a Santo. Dios a sus promesas. Lo bendiga. Y en esta preciosa mañana nosotros te queremos invitar Mira quién llegaron ahí. a los que autores. usted tome esa decisión y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi vida tenga un resultado Amén, feliz. Amén, amén. Yo quiero que sea Dios el que escriba mi historia. Amén. Hermano, mira, mientras Dios ha estado escribiendo mi historia, me sacó de la prisión. Amén. Mientras Dios ha estado escribiendo mi historia, he podido ir a más de 100 escuelas, hablándolo a los jóvenes. Gloria Mientras a Dios ha estado escribiendo mi historia, fui al cuartel general de la policía a predicarle a los policías que antes me querían arrestar y que si me veían me podían matar. Mientras dejé que Dios escribiera mi historia, mira, me dio una esposa, me dio una niña. Puedo caminar por las calles de Puerto Rico como un ser humano normal. Ha hecho teatro. He hecho obra de teatro. Imagínate, he podido ir a Estados Unidos. ¿Lo porque- pensaste, Ale? Predica. ¿Consideraste eso en algún momento dado? ¿Te pasó por la mente? Que yo iba a- Que ibas a hacer todo eso. Que Dios te... Y después de la obra de esto me invitaron para otra más. Que fui hasta Estados Unidos, a Tampa y todo, a hacerle esa obra de teatro. Pero en la obra de teatro yo aprendí que tú tienes que dejarte guiar por el guión. Ya. Te deja guiar por el guión Ya. y el resultado va a ser ¿qué? Aplauso. Eso, claro. Por eso es que hay fiesta en los cielos. Eso es. Porque cuando tú te sometes al guión de Dios, se celebra en los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque tu historia se va a celebrar en los cielos. Amén, amén. Alguien más. Gloria al Señor. Así que nos gozamos, hermano, en esta maravillosa mañana. Atesore esta palabra. Amén. Haga la suya. Gloria al Señor. Ya estamos a horas de concluir un año. Mira, hermano, aguas pasadas no mueven molino. Ya lo que pasó en un pasado quedó. Gloria al Señor. Dios hace, amén, borrón y cuenta nuevo, hermano. ¿Qué Y se si- va a escribir de ti este nuevo Claro, año? eso es lo que tiene que ocupar nuestro pensamiento. ¿Dónde estoy y hacia dónde me dirijo? ¿A dónde estoy y para dónde es que me dirijo? ¿Para dónde es que voy? Gloria al Señor. Ahí tiene que estar dirigido nuestro enfoque, nuestra atención. De aquí en adelante, ¿qué voy a hacer con mi vida? Bueno, pues abraza el guión de Dios. Amén. Hay un guión que Dios estableció. Hay un libreto que ya Dios estableció. No lo sabes, búscalo a Él, que Él va a ordenar tus pasos. Dice la Biblia que el Dios preparó unas obras de antemano para que nosotros anduviéramos. Ya Dios trazó el camino. Amén, hermano. Y a la medida que busquemos a Dios, amén, ese camino va a ser alumbrado. Yo Gloria al aquí Señor. de toda raza, de toda lengua, de toda nacionalidad, Wow. con palmas en las manos, alabando, dándole gloria a Dios.
Ya eso está escrito. Qué lindo. Cuando tú Y no ha dejas sucedido, pero ya eso que está esté escrito. escrito. Mira, y cuando tú dejas que Dios escriba tu historia, Yo quiero ¿qué va a permanecer escrito? escrito? Tu nombre en el libro de la vida. Qué lindo, gloria a Yo Dios. quiero estar allí con las palmas en las manos. ¿Por qué? Aleluya. Porque en el libro de la vida, mira, cuando dice el libro que Dios va a traer la Qué lindo, memoria, gloria a que Dios. Dios va a traer la memoria, la obra de los justos, la fe de los justos, la perseverancia de los justos, el resultado va a ser la corona de la vida. Amén, amén. Así que Gloria no al deje que Señor. el diablo escriba. Amén. Llévanos en oración que nos vamos para concluir. Ahora, Damos Alex, gloria ora a tú Dios. mismo. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa Gracias, mañana te Dios damos mío. gracias, Señor, por permitirnos conocer que tú tienes un plan, Gracias, que tú Señor. quieres escribir una historia en nuestras vidas, En el Señor. nombre de Mira las Jesús. personas que hoy se quieren reconciliar contigo, Señor. Glorifícate, Que hoy Espíritu anhelan, Santo. Señor Dios amado, que seas tú el autor Sí, y Señor. consumador, Señor, Sí, de sus Dios, te vidas, rogamos. Señor. En esta hora te pedimos, Padre amado, que seas tú glorificándote en aquellos que hoy te confiesan como Señor y Salvador, Dios amado. Sí, Padre Aquellos mío. que hoy vienen, Padre amado, para que tú seas el autor de su salvación, el autor Ayúdanos, de la Señor. fe, Padre amado, que tú has depositado en esta preciosa mañana en sus vidas, Vive Señor. tu nombre. Sé tu Padre amado dándole el resultado que ellos esperan, Señor En Dios el amado, de nombre ti. de Jesús. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Amén, gloria al Señor. Así que bueno, recuerde que Ale va para Arecibo el día de hoy. Va a estar por allá por Arecibo. Gloria al Señor. Si usted tiene la oportunidad de compartir con él por allá, pues va a ser para darle una bendición. Amén. Y en la medida que usted lleve amigos, pues más importante aún. Amén, hermano. ¿Vas a compartir Amén. el número de teléfono, Ale? ¿Lo tienes por ahí o Bueno, nos voy- vamos? voy a El número buscarlo. tuyo, El número Ale. de teléfono, no. El número de Qué abusado, teléfono Ale. de Arecibo es 939-301-5399. Ay, yo- Repítelo, Ale. Tú da tu número aquí, te escribir otra historia. 939-301-5399, el pastor Jeudiel. Amén, así que nos gozamos, saludamos a todos sus hermanos que están ahí en la sintonía, a la medida que usted pueda compartir, pues lleva amigos para allá, que es lo más importante, nos gozamos esta bendición. Gracias a Julio, gracias, mañana despedimos el año aquí, hermano, Aquí ¿ok? Mañana despedimos el año, vamos a ver qué preparamos, gloria al Señor, Dios todo, amén, compartir con ustedes, vamos a disfrutar mañana, amén, el tiempo que nos resta aquí y despedimos Señor. el año, hermano, Mira. sí, sin pirotecnia. Esto que está No, diciendo, no, hermano, ni que dé mi bazooka, número. ni nada Mira, de eso. esto que tú estás diciendo que dé mi número. Sí, ¿verdad? Si en el libro, ¿verdad?, de Dios, en el guión de Dios esté que yo, ¿verdad?, vaya a su iglesia y usted, ¿verdad?, considera que Dios lo ha puesto en su corazón, pues mira, me pueden llamar al 939-348-2840. O Así mire, Cambió la mire, historia, hermano, mire, ¿sabe? Ya mire, cambió la Sí, porque historia. no me voy a rehusar que se escriba algo que hermano, escribe. me diste convicción ahí. Mira, hermano, si usted ve que no le contesta, hermano, envíele un Un mensaje. mensajito de texto o un WhatsApp que a la medida que él pueda, pues, Dando la información. sí, con la información, número de teléfono, el interés de la campaña, y él cuando se siente más calmado ahí en la casa, va contestando esos mensajes. Amén, hermano. Seguro que sí. Nos gozamos. Y si no, llama a Angelito. No. Te puedo darle el número a Angelito. No, Nos vamos. mira, hermano, no. Y si Vámonos. acaso, espérate un momento, y si acaso usted qué? quiere cosas Ya de la viene con- salud, ya viene con y algo, cosas ¿verdad? de la salud y el aceite de Hay coco, cositas que no cambian. 787-550-5106 para que yo Que les bendiga. Recuerde que este es Maranata Radio Ministry, una emisora que nace del corazón de Dios para suplir. Tu necesidad. Llévatelo, Joelito. historia.